Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Arrabale y este es mi canal Pablo Arrabale UCDM. Hoy quiero compartir con ustedes una sección del libro de ejercicios de un curso de milagros, la sección número 11, y se titula ¿Qué es la creación? En esta sección Jesús nos explica qué es realmente la creación de Dios, porque hay una idea equivocada de que la creación de Dios es el universo, de que lo que Dios creó fue el universo, cuando en realidad no es así. La creación de Dios no es el universo, eh, el cosmos, ¿no? Tal como lo entendemos desde la perspectiva humana. Bueno, ahora nos vamos a enterar qué es la creación. Y dice así, la creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, un número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. ¿Qué significa esto? Lo que Dios creó, lo creó como un pensamiento, que es un solo pensamiento. Aquí habla como de la suma de todos los pensamientos. Bueno, eh, lo creó como un pensamiento único, que es extensión de sí mismo, es decir, es algo que él proyectó en su mente por amor y con un objetivo también amoroso. Eh, es un reflejo de sí mismo. Por eso nos habla de que solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Lo que Dios creó lo creó exactamente igual a como es Él. La diferencia entre la creación y el creador es que el creador creó una creación, pero el creador y la creación en esencia son iguales, por ser uno hecho a imagen y semejanza del otro. Luego nos dice que jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese. Aquí nos está dando algunas pistas. La creación no está eh, sujeta al tiempo, no se encuentra en el tiempo, no experimenta los efectos del tiempo. Por ende, la creación, así como el creador, no están en el tiempo. Nos dice, ni habrá jamás tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Es decir, al no estar en el tiempo, no sufre los efectos del tiempo. Eh, de esta manera, lo que podemos también comprender es que si no está en el tiempo, tampoco la creación está circunscrita al espacio, no está ubicada en algún punto en particular, ¿no? Se dice o se cree comúnmente que el cielo está arriba y el infierno está abajo. Bueno, hoy nos podemos eh, enterar de que no es así, ¿sí? En primer lugar, porque no existe algo como el infierno. Esto es algo que nos informa Jesús desde el vamos en un curso de milagros. El infierno es simplemente el creer que nosotros podemos vivir separados de Dios. Es un estado de conciencia. Y el cielo es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. La creación de Dios es su Hijo. Y ese Hijo fue creado a imagen y semejanza del Padre. ¿Qué significa esto? Que es Espíritu Santo, perfecto y eterno. Por ser a imagen y semejanza del Padre y por no operar en el tiempo como tampoco opera el Padre, es inalterable su estado, imperturbable. Lo que lo constituye perfecto, a su vez, es la santidad misma de la que goza, que es una característica propia de Dios. Desde el momento que fuimos creados, en el mismo instante que fuimos creados, ya fuimos creados perfectos, santos y eternos. Y fuimos creados espíritu, tal como es el Padre. Bien. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. ¿Qué significa esto? Que el tiempo es una ilusión, como lo es el espacio. Entonces, en algún momento nos vamos a despertar de esas ilusiones.
De modo que nosotros ya somos santos, perfectos y eternos desde antes que se haya originado en nuestra mente la creencia en la separación y eso diera pie luego a la experiencia del tiempo y del espacio y de la multiplicidad de seres que somos. Bueno, nosotros ya somos santos, perfectos y eternos desde antes que eso ocurriera, seguimos siendo santos, perfectos y eternos, estemos todavía teniendo la experiencia de la separación, del espacio, del tiempo y de la multiplicidad de seres que somos, y vamos a seguir siendo santos, perfectos y eternos cuando todo eso haya cesado, cuando nos despertemos de esas ilusiones. El espacio tampoco es real porque la realidad de Dios es únicamente espiritual y a su vez Dios es la totalidad. Dios no puede estar circunscrito a un solo lugar. Lo que nos circunscribe a un lugar son las formas. El que yo crea que soy un cuerpo me hace creer que estoy circunscrito al espacio físico en el que me encuentro y que para trasladarme hacia otro lugar, bueno, lo tengo que hacer por medios físicos y que eso me va a representar una X cantidad de tiempo. Bueno, no. Entonces aquí se cae a pedazos toda esta idea de que Dios, por ejemplo, creó al universo en 7 días. Dios no está en el tiempo porque jamás concibió algo como el tiempo. Entonces no pudo haber creado el universo en 7 días. Tampoco pudo haber descansado el séptimo día porque Dios no tiene un cuerpo, por ende no se cae, no se cansa. También esto que se repite mucho de que los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, no, eso es un oxímoron y lamento informarles que no es así, es un error. Es un error que está basado como creencia en una mala interpretación y sobre todo en la ignorancia. Eh, los tiempos de Dios no son perfectos porque Dios no concibió nunca el tiempo. Dios no está en el tiempo. Dios no habita tampoco en algún lugar eh, físico, como esta idea del espacio. Entonces, el universo, tal como lo entendemos, el cosmos, no es la creación de Dios. La creación de Dios es su Hijo, que fue hecho a imagen y semejanza suya. Es decir, proyectó un pensamiento que es reflejo de sí mismo y que lo constituye al Hijo con las mismas características que el Padre. Nosotros en esencia somos un solo ser, que es ese Hijo. Aún este Hijo haya decidido tener una experiencia donde pueda existir separado de Dios. Como Dios es la totalidad y la realidad de Dios no, en la realidad de Dios no entra el espacio y el tiempo. De la única manera en que nosotros pudimos haber soñado separarnos de Dios, pudimos haber tenido la experiencia de vivir separados de Dios, es eligiendo dormir y soñar que eso era posible. Pero no es posible, no es real, es un sueño. ¿Sí? Eh, por eso, en la medida que nos despertemos, lo único que vamos con lo que nos vamos a encontrar es con la realidad de Dios, donde no hay tiempo, donde no hay espacio y donde nosotros seguimos siendo, pese a haber creído ser otra cosa, ese Hijo que es uno solo, santo, perfecto y eterno, que es espíritu igual que el Padre. Jesús descubrió, por haber despertado su mente, que era el Hijo de Dios, pero no es el único Hijo de Dios. Él es tan Hijo de Dios como cada ser viviente eh, que nosotros creamos que existe, porque en realidad la multiplicidad de formas de vida forma parte de ese sueño de separación. Cada ser que exista, cada criatura, cada forma de vida, es el Hijo de Dios. Desde las formas de vida humanas a las formas de vida animales, vegetales, minerales, como mismo las formas de vida que queremos desconocer y a las que llamamos, por ejemplo, alienígenas. Todos son el Hijo de Dios. Jesús recordó eso. Cuando recuperamos esa conciencia de ser el Hijo único de Dios,
es que pasamos a vivir en Cristo. Cristo es la conciencia de ser el Hijo de Dios. Por eso Jesús dejó de ser esta idea de un hombre y pasó a ser Jesucristo. ¿Sí? Nosotros podemos pasar a ser también el Cristo si hacemos ese camino que nos lleva no solo a conocer, sino a recordar, es decir, otra vez a tener la experiencia, a estar en conciencia de eso, de que somos el Hijo. Luego continúa diciéndonos, los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. ¿Esto qué significa? Que nosotros gozamos de las mismas características que el Padre. Somos igual de perfectos, santos y eternos. Tenemos eh, incluso el mismo poder creador que nuestro Creador, porque Él nos creó como un reflejo suyo. La única diferencia, insisto, es eh, hasta de orden de llegada, digamos. Para que exista el 2, primero tuvo que existir el uno. Para que exista la creación, primero tuvo que existir el creador. Eh, el fin de habernos creado era extender el fin de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios tomó la decisión de crear a su Hijo? Porque Él se sentía tan pleno y gozoso en sí mismo que para extender ese estado de plenitud y de gozo, creó un reflejo de sí mismo con quien compartir el gozo y la plenitud. Por eso dice, Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con el Padre el poder de crear. Así el Hijo es también el amor con mayúscula al igual que el Padre. Por eso esta idea del infierno también ya la tenemos que descartar, porque si fuera real algo como el infierno, entonces Dios no podría ser el amor. El amor solo sabe amar, el amor no puede crear un sitio de tormento y castigo eterno para su Hijo, para su creación. ¿Sí? Entonces, Dios es el amor, como Jesús aseguró y que está recogido en el Evangelio de Juan. Por ser el amor, no puede castigar, ni condenar, ni juzgar. Y nosotros, por ser una extensión de sí mismo, por haber sido creados a imagen y semejanza, por el amor que es Dios, también somos el amor. ¿Qué sucede? Como hemos elegido tener una experiencia donde hemos olvidado que fuimos creados por el amor, con amor y para el amor, y que el amor somos, creemos que el amor es algo que tenemos que buscarlo ahí afuera, en el mundo, cuando en realidad el amor es lo que constituye nuestra existencia misma, porque somos extensión del amor, que es Dios. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente con Él, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. Vuelvo a lo que les decía recién. Nosotros ya fuimos creados santos, perfectos y eternos antes de que se nos ocurriera tener una experiencia onírica donde pudiéramos existir separados de Dios. Mientras la seguimos teniendo, seguimos siendo santos, perfectos y eternos. Aún nosotros nos creamos ser finitos, mortales, imperfectos, pecadores. Y vamos a seguir siendo santos, perfectos y eternos cuando nos hayamos despertado de esta pesadilla, porque no es más ni menos que eso. La, la experiencia del mundo tal como nosotros lo entendemos. Y cuando digo al mundo me refiero no al planeta Tierra, sino a la idea del universo, del cosmos. Eh, que estamos teniendo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. Cada forma de vida que creemos que existe, dentro de las cuales nos incluimos nosotros, como la especie humana, bueno, no. No existimos como una multiplicidad de seres, sino que somos un solo ser, una sola identidad compartida entre toda
eh, variedad que queremos ser, ¿sí? Somos uno solo soñando, soñando ser cientos de miles de millones de formas de vida. Por eso es una experiencia de separación. En esa experiencia de separación, el tiempo y el espacio como ilusiones profundizan la idea de que estamos separados unos de otros, no solo por forma, sino por las distancias. Para que yo pueda ir al encuentro de otro aparente ser, necesito desplazarme y eso, eh, bueno, requiere de una cantidad de tiempo. Incluso la idea de que nosotros regresemos a Dios, como nos cuentan muchos gurúes de la nueva hora, de la nueva era, eh, se basa en esto, ¿no? También en la creencia de que yo tengo que hacer múltiples experiencias encarnatorias, tanto en este planeta como en otros, hasta lograr en algún momento ser perfecto, gozar de una perfección que me permita acceder otra vez a Dios. Bueno, no, nosotros ya fuimos creados perfectos. El que seamos perfectos es eh, también lo que hace que nuestra santidad nunca se haya visto alterada por ninguna idea loca de pecado o de ataque, ¿sí? Eh, Nuestro estado de santidad es inalterable, porque la perfección es eso, es lo que no está sujeto más a cambio. Dios es perfecto porque es algo que no está sujeto a cambio. Nosotros también somos perfectos. Aún soñemos que estamos en el espacio y en el tiempo donde las cosas cambian, merman, se deterioran y mueren. Bueno, eso no es real. En la realidad de Dios tampoco existiría algo como la muerte, porque justamente Dios forma parte de una realidad donde lo único que hay es la eternidad. En la eternidad nada cambia. Todo existe en un momento presente que es inalterable. Continuemos. La inviolabilidad de su unicidad entre el Padre y el Hijo existen en un estado de unicidad. ¿Por qué? Porque el Hijo es un pensamiento dentro de la mente del Padre. Está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros somos impecables y no hay forma alguna en que nos hayamos podido separar de Dios, mucho menos existir como una multiplicidad de formas de vida. Aunque hayamos elegido dormir para soñar tener esa experiencia, eso nunca sucedió. Seguimos siendo uno solo, que es santo, perfecto y eterno, y que no puede separarse de su creador. ¿Por qué? Porque es un pensamiento en la mente de su creador. Un pensamiento no puede abandonar la mente que lo está pensando. Esto es algo, eh, digamos, clásico ya para los estudiantes del curso. Nosotros nunca pudimos separarnos de Dios porque somos un pensamiento en su mente, como ese hijo único que él concibió y que es igual que él. Que seamos a imagen y semejanza de Dios significa que somos iguales a él, gozamos de las mismas características que es la santidad, la perfección y la eternidad. Y obviamente el ser espíritus. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación, nos dice Jesús. Y aquí está utilizando palabras nuestras para nuestro entendimiento. Cuando dice nosotros, se está dirigiendo a cada uno de estos que queremos ser, estos personajes, ¿no? En los que se sueña ese hijo de Dios. Y lo que nos dice es esto, somos la creación. Aquí está muy claro, somos uno solo, somos la creación. La creación es el Hijo de Dios. Por ende, todos nosotros somos el Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús recordó primero por todos, que era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios tanto como lo somos nosotros, a diferencia de lo que nos contó
la religión, ¿no? Las religiones monoteístas. Eh, en las diversas religiones cristianas que existen se dice que Jesús es el único Hijo de Dios y que el resto de nosotros seríamos como hijos adoptivos. Bueno, no, no es así. Y es Jesús mismo el que nos está informando de esto. Somos todos ese mismo ser que es el Hijo de Dios y que es santo, perfecto y eterno, desde el instante mismo en que fue creado. Por ende, no tenemos que alcanzar ningún grado de perfección ni hacer ningún tipo de mérito para ser santos eh, y para gozar de lo que es el amor de Dios. Porque de hecho ya nosotros somos el amor de Dios. Fuimos creados como una extensión de Dios que es el amor. El amor no es lo que nosotros creemos que es en nuestra experiencia del mundo, como esto de las relaciones, ¿no? Que construimos de pareja, filiales, de amistad, etcétera, etcétera. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El que nosotros existamos, aún soñando no ser muchos, es solamente y únicamente porque Dios no nos deja de pensar. Y esto es algo que también en lo que nos tenemos que detener y analizarlo. Hay una mente, que es Dios, que nos está pensando permanentemente. Eso es lo que a nosotros nos permite existir, que una mente nos está pensando permanentemente. Esa mente no está en el tiempo ni en el espacio, que forman parte de la ilusión de este sueño de separación. Entonces, como Dios no está en el tiempo ni en el espacio, sino en la eternidad, que es eh, una de las características de la realidad de Dios, bueno, nos está pensando permanentemente y para siempre. Eso es lo que nos hace existir. Aún incluso decidamos soñar que somos otra cosa, soñar el tiempo, soñar el espacio. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad con Él y de su unión con su Creador. Es decir, lo vuelvo a leer, el recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad. La unicidad es esta idea de que todos somos uno solo. Somos todos un solo ser y a su vez ese ser está unido con su Creador, por ser un pensamiento en la mente del Creador. Podemos creer que somos muchos, pero en realidad, en esencia, somos un solo ser, que es el Hijo de Dios. Tenemos una sola identidad, el Hijo de Dios, que compartimos. Aún yo me crea ser Pablo, crea ser este personaje, crea ser esta apariencia, como cada uno de ustedes. Somos uno solo y a su vez ese único Hijo que somos está unido al Padre por ser un pensamiento en la mente del Padre. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. ¿Qué significa esto? Que aboquemos todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente eh, al hecho de poder recuperar el recuerdo y vivir en conciencia de la realidad de quién somos, que es el Hijo de Dios. De esa manera es que la voluntad de Dios se va a poder hacer incluso dentro de este sueño de separación nuestro y no de Dios. El universo forma parte de nuestro sueño de separación, no de lo que Dios concibió en su mente. Dios no conoce nada de este sueño que estamos teniendo. Pero no porque sea un ignorante, sino porque no tiene interés en tomar conocimiento de lo que su hijo está soñando. ¿Para qué? Para no volverlo real, porque la verdad es solo lo que Dios concibió. Por eso se nos dice, unos párrafos arriba, la creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La verdad es solo lo que Dios concibió. Entonces, Dios no va a querer tomar conocimiento
de lo que estemos soñando, volverlo real. Si él lo pudiera conocer, lo vuelve real y esto sería irremediable. Entonces no quiere conocerlo. Lo único que va a procurar es que podamos despertarnos de este sueño. Nos va incluso a ofrecer una ayuda, que es poner su voz dentro de nuestra mente para que en algún momento podamos escucharla y nos despertemos solos. Su voz es el Espíritu Santo. Entonces, que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo, que todos recuperemos, tal como hizo Jesús primero por todos, la conciencia de ser el Hijo de Dios y que su voluntad, la de Dios, se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura. ¿Qué sería el que se restituya nuestra cordura? Que dejemos de creer que somos lo que no somos. Creemos ser estos personajes, pero en realidad somos el Hijo de Dios, que es uno solo. Y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma. Dios es la santidad misma, así como es el amor, la perfección y la eternidad, cuya santidad su creación comparte con Él. La santidad de Dios es inherente a nosotros por ser nosotros iguales a Dios, haber sido creados a imagen y semejanza de Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. La santidad de la que gozamos, y que es extensión de la santidad de Dios, sigue formando parte de nosotros. Aún nosotros creamos no ser santos y ser pecadores, no ser eternos y ser mortales. Bien, nada más por hoy. Si les gustó, no se olviden de darme un like, de suscribirse a mi canal, si no lo han hecho, porque me ayudan, bueno, a que todo este contenido circule permanentemente y pueda llegar a más personas, que ese es el propósito, ¿sí? Eh, yo lo que busco es divulgar, no ser famoso. Así que ayúdenme, porque en realidad no es ayudarme a mí, sino ayudar al propósito eh, que, al que Jesús nos invita, eh, y es que podamos divulgar la palabra de Dios, ¿sí? Él nos invita a participar de ese propósito. Quiere que lo ayudemos a que sea así, a que cada vez más personas puedan, como nos dice aquí, oír la llamada de Dios, puedan conocer a Dios y se despierten de este sueño de separación donde se creen ser a veces personas sufrientes, personas desdichadas, personas incluso abandonadas por Dios. Nada más, nos vemos en un próximo video y pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.